Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por su presencia a esta nueva actividad, a esta nueva iniciativa de la Comisión Cuarta del Real Instituto de Estudios Asturianos, una comisión que, como saben, se dedica a recoger las iniciativas o actividades durante todo el curso sobre Derecho, Economía y Ciencias Sociales. No es la primera vez que se ocupa el RIDEA de temas europeos. De hecho, antes de venir aquí estuve intentando buscar algunos antecedentes. En el año 2017 ya editamos un libro coordinado por Javier Ballina sobre la cuna europea, sobre el asunto de Carlomagno y la visión desde Asturias de la Europa unida. Ha sido algo típico. De hecho, saben los miembros de la Junta Permanente del Real Instituto de Estudios Asturianos mi permanente petición de que al lado de la bandera de Asturias, la bandera de España, esté la bandera europea. Cuando tengamos algo de presupuesto, no duden ustedes que la pondremos como merece. En esta ocasión, el ciclo que propusimos hace algunos meses, hace casi un año, era con ocasión de esa próxima cita electoral que vamos a tener a principios del próximo mes de junio, las elecciones al Parlamento Europeo. Y queríamos que se abordaran desde una perspectiva que podía ser o bien propiamente electoral o, como en esta ocasión los coordinadores han decidido, a través de una visión más de fondo, una primera ponencia que va a ser hoy a cargo de José Alba Alonso, que es profesor titular de Economía Aplicada y vicepresidente del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo, y el próximo miércoles, día 15 de mayo, a esta misma hora, que será una mesa redonda con otras dos personalidades para abordar los retos de la Unión Europea para los próximos 5 años, tras una legislatura complicada, a cargo de Susana del Río Villar, que es la doctora en Ciencias Políticas y experta para la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, y David Ordóñez, que es el presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y también forma parte de la red de expertos en Derecho Comunitario del Consejo General del Poder Judicial. Antes de darle la palabra a mi compañero Leopoldo Tolivar, y mi maestro Leopoldo Tolivar, que es miembro, como saben, del Real Instituto de Estudios Asturianos, miembro de número, y además es el coordinador de estas jornadas, junto con José Ramón Patterson, también miembro del RIDEA, para que les presente al ponente. Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer la presencia una vez más del presidente de la Junta General del Principado, una persona con una agenda endiablada y que no es la primera vez que tiene el detalle de acercarse a esta sede a atender una de nuestras actividades. Yo quiero, en este caso, volver de nuevo a reiterar nuestro agradecimiento institucional y también personal de todos los que estamos aquí por la presencia en esta sociedad en la que tenemos ahora, que es una sociedad de quejolandia en la que estamos todos quejándonos. Pues en esta ocasión toca decir las cosas como son, y es agradecerle a una persona tan liada, con tantos compromisos, que haya tenido el detalle de venir, también la parlamentaria también de la Junta General, que también ha tenido la gentileza de acompañarnos. La ponencia de hoy se titula La Europa que supera los malos augurios, motivos para un optimismo a ganar cada día, a cargo, como les decía, de José Alba, que le va a introducir el profesor Tolivar Alas. Muy bien, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos ustedes, y yo me ratifico en tus palabras con respecto al presidente de la Junta del Principado, y además, como sabemos, personas que también pertenecemos a otra institución que tiene una relación excelente con el Parlamento Regional, la Academia de Jurisprudencia, pues es una persona dispuesta a participar y apoyar con su presencia y en fin, con su ánimo, su incentivo permanente a las entidades culturales asturianas. Por lo tanto, es un lujo no solo el tenerlo aquí, sino el tenerlo de presidente de la Junta General del Principado. Bien, hoy inicia este ciclo que José Ramón Patterson y yo hemos previsto, un compañero querido, tenemos incluso los despachos muy cercanos en el campus de Cristo, ¿no?, que es el profesor José Alba Alonso, ¿no? Podría hacer una presentación extensa del mismo. La verdad es que creo conocer bastante bien su currículum
pero es un currículum muy extenso y entonces daría yo la conferencia, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y en cualquier caso, es decir, los méritos de José Alba están a disposición de un clic en cualquier buscador de Internet. Sí diré sí que es del doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, que es, como se ha dicho, pues es profesor titular en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, que es un europeísta convencido desde siempre, un luchador enorme por la potenciación de una Europa más unida, la Europa de los ciudadanos, una Europa federal. Actualmente pues vicepresidente del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo, pero también tiene otras virtudes que van a salir sin duda aquí, ¿no? Virtudes investigadoras, es un gran investigador, ¿no? Y es, desde luego, un ecologista científico, un científico que ha analizado cuestiones ecológicas, medioambientales de primer nivel, ¿no? Como también lo es, y aquí tenemos un libro precisamente de Concello Bable, ¿no? Es un asturianista destacadísimo, por lo tanto, digamos que reúne, digamos, en su formación, en su personalidad e incluso, bueno, pues en su actividad divulgadora y en su actividad científica, pues muchas virtudes que le hacían persona especialmente idónea justamente para que con ese título de la conferencia, que no deja de ser por un lado enigmático y por otro lado, bueno, pues llega a ser una especie de reto a solventar cuando se habla de ese optimismo, ese pequeño optimismo, ¿no? Pues lógicamente nos inquieta, lógicamente que nos va a contar, ¿no? Y, en fin, yo no voy a decir nada más, estar muy satisfecho y agradecerle también, igual que a todos ustedes, pero a él pues su disposición inmediata, como sabe José Ramón Patterson, para estar hoy aquí. Le agradezco, pues, persona también con muchos compromisos y sin embargo pues ni un segundo tardó en decirnos que sí, ¿eh? Por tanto, pues nada, muchas gracias a José Alba y cuando quieras. Muy bien, buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer a todo el mundo la presencia aquí, pero muy especialmente al RIDEA, a quienes han organizado esta sesión, el presidente de la Junta, mi amigo Manuel Campa, que acaba de llegar, bueno, a todos los miembros del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo. Realmente yo creo que quienes estamos aquí participamos abiertamente de esta cuestión, ¿no? De esa lucha por el tema europeo. Yo tuve todavía ocasión de vivirla muy directamente cuando España se incorporó en el año 1986 y recuerdo algunas de las sesudas sesiones que se dedicaban a esto y también algunos comentarios mucho más sencillos, ¿no? Entre otros aquel de un negociador que frente a una serie de problemas que se planteaban decía: mira, a nadie le interesa tener un familiar en la UBI, ¿no? Bueno, no es mala cuestión estar ahí, pero vamos a tratar de comentar un poco este tipo de malos augurios, de desafíos, de motivos para el optimismo. Y bueno, dependiendo del público, la verdad es que procede o no recordar algo. Esto es totalmente conocido para quienes estamos en esta sala, pero claro, el movimiento europeo, año 48, un fuerte impulso, y después queda ahí la duda, ¿no? Esos años 50, que si vamos por un camino, que si vamos por otro, que si tenemos una parte militar o no, no la hay, Francia rehúsa, tiene miedo a que Alemania se rearme y al final lo solucionamos con la OTAN, ¿no? Pero claro, es un problema que tenemos ahí y que viene de cuando a finales del año 54 se planteó la cuestión y finalmente no se llevó adelante, ¿no? Surgen ahí varias organizaciones y es una de las cuestiones que a mí me interesa mucho destacar siempre. Surgen varias organizaciones en el ámbito europeo y podemos ver cómo precisamente la Unión Europea es la que ha aglutinado todo, es lo que llamo la vía fuerte de integración, la que ha sobrevivido. Y al final llegaré a decir que existimos, que no es poco, desde luego, ¿no? Pero hubo en esos años 50, yo dedico algún tiempo en las clases, hubo, bueno, pues todas esas dudas, todas esas presiones de unos aquí, otros allá. Al final el Tratado de Roma lo firman los 6, pero después la EFTA son 7, es uno más. Bien, es verdad que al poco tiempo ya el Reino Unido, que era quien lideraba aquello, estaba pidiendo el ingreso en la otra alternativa, ¿no? Pero bueno,
quiero decir que hay ahí toda una serie de cuestiones que conviene tener en cuenta, ¿no? Y los desafíos son muchos, ¿no? Son, bueno, todos esos que tenemos ahí, seguramente alguno más, pero empezando por esto que decía, de cuánta Europa queremos, temas de defensa, ese ansiado mercado común que se planteaba como objetivo ahí. Quisiera destacar aquí que Teodoro López Cuesta leyó su tesis doctoral sobre el mercado común europeo apenas unas semanas antes de que se firmase el Tratado de Roma, ¿no? Eso es anticipación, está el libro en la biblioteca de la Universidad de Oviedo y además dedicado a Valentín Andrés. Temas como la PAC, que surgieron inmediatamente, cuestiones de política regional, de desarrollo sostenible, continuas ampliaciones para llegar de 6 a los actuales 27 tras la salida británica, temas como la burocratización que siempre están presentes, aspectos monetarios, como no, cuestiones comerciales, SEGATT, en el que la lógica que se sigue es principalmente la norteamericana, ¿no? En Europa tenemos un principio de prevención y en Estados Unidos lo que se tiene es la idea de que no se puede prohibir nada que no se haya demostrado que sea malo, ¿no? Bueno, pues es la idea que nos aplicaron, por ejemplo, con las importaciones de carne en cuya producción se utilizan hormonas, ¿no? Temas de cambio climático en los cuales Europa ha asumido un liderazgo importante, como no, aspectos educativos que yo creo que han fluido pues bastante bien, luego iremos comentando algunas de las cuestiones. Hablo ahí del rescate del Este, ¿no? Seguramente que motivado por mi experiencia personal. Estuve bastantes veces, desde finales de los 80 y durante los primeros 90, sobre todo en Hungría y en Polonia, y la idea que ellos tenían siempre era, pues, ¿a qué voy a mentir?, cómo sacar perros a la Europa occidental, ¿no? ¿Qué había hecho España, la apertura de la economía española, la transformación y demás? Pero al final lo que querían era saber cómo funcionaba eso, ¿no? Tema migratorio, que es un tema problemático, esa crisis financiera que tuvo particular importancia en Europa, pues ya entrada la segunda década del siglo, temas como no de nuevas tecnologías, de la información y la comunicación, esa digitalización que está prácticamente en todas las agendas. Bueno, ya que pasó la diapositiva, simplemente es la misma, pero con algunos puntos puestos en rojo, porque realmente de todo esto que tenemos ahí podemos sacar una experiencia bastante positiva de la mayoría de las cosas. Hay algunas que van más avanzadas, otras que requieren algún cuidado, pero quizás las más problemáticas son esas tres que pongo ahí en rojo, ¿no? La defensa europea, aunque desde el año 17 pues, se han producido avances, todavía no se ha dado un paso determinante y estamos un poco también al albur de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Como gane Trump, nos va a dejar con el culo al aire. Temas como democracia y globalización, ese trilema de Rodrik, no todo podemos hacer a lo mejor todo a la vez, y si optamos por una cosa nos queda la otra en el aire, pero además hemos vivido a lo largo de los últimos años el problema de encontrarnos con que todas esas grandes producciones que hacíamos en Asia en un momento dado se constituyeron en un cuello de botella para nuestras producciones, ¿no? Los microprocesadores, por ejemplo, u otras piezas absolutamente fundamentales para cualquier producción, ¿no? Y desde luego la unión financiera y fiscal. Las 5 mayores empresas estadounidenses tienen una capitalización superior al movimiento de todas las bolsas europeas. Con eso ya lo digo todo. La capacidad de Europa para propiciar inversiones en Europa es mínima comparada con la capacidad existente en Estados Unidos, ¿no? Como no, temas energéticos y sobre todo con estados como Alemania, que lo fiaron todo al gas soviético y de ahí nos vienen muchos problemas. Y bueno, pues ideas nuevas que se plantean como la autonomía estratégica y bueno, pues ese gran golpe que hemos tenido con la COVID-19, pero que también ha permitido en Europa que se muestren algunas formas de salir de ese embrollo, ¿no? Y bueno, somos conscientes los europeos de que somos europeos. Bueno, he querido poner esto aquí antes de referirme a los puntos que voy a desarrollar. Y bueno, el nivel de identificación tiende a ser bajo y estable. Tenemos ahí esas expresiones en inglés, to take it as granted, en asturiano, pues algo que tenemos de papu,
Y bueno, pues realmente nos parece que ahí funciona la Unión Europea, pues que siga y no necesitamos hacer nada, ¿no? Es un poco esa cuestión la que tenemos en la cabeza y sobre todo pensando a lo mejor en algún beneficio económico que podamos obtener. Bueno, a lo largo de esta presentación voy a tratar de ordenar un poco todos esos puntos anteriores en algunos que hay ahí, y he pensado que sería bueno ir alternando aquellos más positivos y otros en rojo más negativos. No los voy a llamar exactamente así, pero bueno, para que nos demos una idea, eso es lo que voy a tratar, empezando por quiénes somos y dónde estamos, ¿no? Y bueno, desde el año 49 hasta el año 89 existió ese bloque, el bloque soviético, en torno al Consejo de Ayuda Económica Mutua, en torno al Comecon, y si nos vamos a épocas recientes, nos encontramos con una Unión Europea donde hay un montón de estados que pertenecían a esa otra iniciativa, ¿no? Sobre todo llamaría la atención sobre esa franja que va de las repúblicas bálticas, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia. La Unión Soviética, luego Federación Rusa, pretendía que eso constituyese una especie de pasillo neutral. Se incorporaron las repúblicas bálticas muy rápidamente y realmente, bueno, ya lo siento que a veces pasa algo más a otros y les toca alguna cosilla. Tenemos ahí estados que pertenecieron al Comecon, los 6 que iniciaron la andadura de lo que actualmente es la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio que lideró el Reino Unido, ¿no? Pero si vamos a ver la realidad actual, el CAEM o el Comecon no existe desde inicios de los 90, tenemos una Unión Europea donde se han acumulado muchísimos países y tenemos una Asociación Europea de Libre Comercio constituida en el año 60 por el liderazgo británico, que bueno, tiene a Noruega como estado principal, están Islandia y Liechtenstein, y después Suiza, pues nos da unos dolores de cabeza terribles porque como tiene ese prurito de neutralidad y no quiere ir en el mismo barco que los otros 3 para acuerdos generales con Unión Europea, tenemos que estar sacando en el diario oficial un día sí y otro también excepciones y cuestiones referidos a cómo Suiza, que se mantiene impoluta, realmente participa colgando como los otros de un espacio económico europeo al que no pertenece, pero en el que digamos que está. Y perdonad la insistencia, pero ahí lo que hago es poner en rojo los países que pertenecían al Consejo de Ayuda Económica Mutua o Comecon, y en un color más o menos azul, aunque ahí parece más bien verdoso, los que originalmente estaban en el Tratado de Roma. Son mayoría actualmente los estados procedentes del bloque soviético. 10 antiguos estados del Consejo de Ayuda Económica Mutua, tenemos 6 originales del Tratado de Roma, 5 que eran de la Asociación Europea de Libre Comercio y 2 que eran estados observadores también en el CAEM, ¿no? Bueno, realmente eso nos da un poquitín la idea de que de esas 3 organizaciones que había, bien es verdad que una de ellas se va a integrar después a Cuba y a Vietnam, pero era una organización básicamente europea, pansoviética. De esas 3 organizaciones nos queda una, ¿no? Es decir, 27, 3,5, 0. Ese es el resultado a día de hoy. Bueno, si comentamos el tema de la defensa, ya digo, en esos años primeros, 54, 55, no salió adelante la organización que se propuso, que fue la Comunidad Europea de Defensa, y bueno, pues fue una negativa francesa y además una negativa muy curiosa, porque la votación en el Parlamento francés fue muy heterogénea. O sea, distintos partidos votaron a favor y en contra de la Comunidad Europea de Defensa, prescindiendo de si eran de derechas o de izquierdas, pero asiente con la cabeza, hubo ahí un cierto tinglado, ¿no? Se producen algunos avances, y la postura estadounidense es la de que nosotros llevamos aquí un montón de años defendiendo Europa, esto es una cosa en la que ustedes tienen que colaborar, ¿no? y tienen que dedicar más presupuesto. No niego que ahí hay intereses de la industria armamentista, pero que bueno, también nos tiene que llamar a ver qué queremos hacer de la industria armamentista, ¿no? Claro. Hablamos de autonomía. Aquí en Asturias tenemos una fábrica de armas, de General Dynamics,
y no sé si tenemos autonomía o no, o si en Europa tenemos capacidad de usar armas en un conflicto sin la autorización correspondiente de los Estados Unidos. Esta es una de las preocupaciones que existe en el ámbito europeo ahora, ¿no? Se plantea que hay un gasto descoordinado en defensa, que bien aplicado debería permitir mayor operatividad, y ya digo que la capacidad de la industria armamentista propia es discutible, ¿no? Alguien que comenta esto muchas veces es Guy Verhofstadt, es un diputado liberal belga que tiene un gran predicamento y compara cómo, bueno, pues la Unión Europea gasta lo mismo que China prácticamente. La comparación con Estados Unidos está ahí, pero bueno, realmente tenemos un gasto que viene a ser un 35-40% de lo que gastan los norteamericanos, pero solamente desplegamos un 10% de las operaciones que tiene el ejército norteamericano, ¿no? Y como dice él, si tenemos un problema con Rusia no podemos hacer nada con nuestros propios medios. En los ejércitos de los 27 pues hay montones de sistemas de armamento, no somos una potencia, pese a que tenemos el mayor número de soldados del mundo. En fin, hay ahí pues unos problemas evidentes, ¿no? Y ya, por supuesto, la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa pues marca un punto de ensilladura, ¿no? Porque un problema que podemos obviar en el horizonte lo tenemos ahí ya, hay que decidir. Tenemos al presidente francés diciendo que hay que llevar allí las tropas, otros dicen que es una locura, pero bueno, hay que ver ante una actuación externa cómo reaccionamos, y sería uno de los problemas de la Unión Europea, ¿no? Esa agresión que hay ahí sobre la mesa y que ha dado lugar pues, a numerosas intervenciones por parte de unos y otros en el ámbito de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo. Se plantea esa reinvención, digamos, de la Unión Europea y se llega a esa idea, digamos, de autonomía estratégica, ¿no? Como la capacidad para actuar de manera autónoma cuando y donde sea necesario y con los socios siempre que sea posible, ¿no? Pero bueno, son palabras que quedan muy bien, escritas en una diapositiva, llevar esto a la práctica verdaderamente es complicado. Y cuando ya tenía cerrada la presentación, me encuentro con que hoy en la Nueva España pues aparece nada menos que Romano Prodi y nos da un titular que viene al pelo. O tenemos una defensa europea común o seremos siervos, ¿no? Bueno, no entro en la claridad del titular o no, viene en el texto, pero creo que refleja, expresa una idea que yo creo que podemos comprar. Este es uno de los problemas de los tres que señalaba y voy a entremezclarlos con esas otras cosas más positivas, ¿no? Bueno, realmente sabemos que se provocó una crisis importante en el sistema monetario europeo y esa crisis vino precisamente por una intervención en los mercados vendiendo a la baja libras esterlinas. Eso supuso la expulsión de la libra esterlina del entonces sistema monetario europeo. Italia y España quedaron fuertemente noqueados, tuvimos que ampliar los márgenes de fluctuación para que la peseta y la lira pudiesen quedarse dentro del sistema monetario europeo, pero bueno, fue un primer aldabonazo cuando ya estaba en marcha desde unos años antes la idea de ir hacia una unión monetaria, ¿no? Un informe del año 89 pues insistía mucho en eso. Ahí vemos, por ejemplo, el derrumbe que tuvo la libra esterlina en ese 16 de septiembre del año 91, y ya en el año 92, bueno, pues se produce esa salida abrupta del Reino Unido del sistema monetario europeo y ya digo que otros países pues tuvieron que hacer auténticas maravillas para quedarse ahí. En ese contexto, bueno, pues se critica mucho cualquier posibilidad de ir a una unión monetaria, ¿no? Aquí pongo simplemente un documento en el que se sintetizan todas las ideas, todos los males que los economistas norteamericanos vaticinaban acerca de la Unión Europea, y eso ya antes de que se produjese la crisis financiera de 2008. Era todo un cúmulo de desastres los que se cernían sobre esa posibilidad de una unión económica y monetaria.
pero incluso el premio Nobel Krugman, en esos años, 2008, 2010, 2011, 2012, bueno, escribió un montón de artículos, de los cuales pues pongo ahí uno, ¿no? Si puede Europa ser salvada, pero vamos, era absolutamente machacón en la idea de que era imposible la unión monetaria. Bueno, pues realmente ahí se produce una continua, un continuo ataque, digamos, desde un punto de vista intelectual, político y demás, a lo que es Europa. Y bueno, yo siempre digo que tenemos mucho que agradecer a San Mario Draghi, porque fue la persona que recondujo la actuación del Banco Central Europeo, relajando mucho algunas cuestiones, yendo más allá del objetivo que tenía marcado el Banco Central Europeo, que era simplemente mantener la inflación en torno al 2%, más o menos, y bueno, tuvo una visión mucho más amplia de política económica y consiguió pues garantizar la deuda de los estados, consiguió propiciar una estabilidad, en definitiva, salir de ahí. Bueno, pues ese es un éxito. Simplemente esa unión monetaria que todos planteaban como algo imposible en los años 90 y primeros años 2000, cuando todavía no se había desarrollado la crisis financiera del 2008, pues en esas circunstancias era absolutamente imposible, según un montón de teóricos, y después, con el añadido de una crisis galopante como la del año 2008, Europa logró salir adelante. Pues debemos sentirnos orgullosos de haber hecho eso, y ya digo que nuestro agradecimiento por siempre a Mario Draghi. Hay un montón de publicaciones que recogen pues esa implementación de la política monetaria que se dio a lo largo de esos años. Bueno, otro de los problemas importantes es el de las migraciones, ¿no? Y nos vamos ya muy atrás. Este artículo de la revista alemana de Hamburgo, Intereconomics, que aborda mucho temas europeos, pues ya planteaba un editorial acerca de la inclusión de las migraciones en la agenda europea, ¿no? Y bueno, plantea ahí una serie de cuestiones acerca de ese éxodo africano y cómo hay que atender a esas zonas menos desarrolladas. Debo decir que Europa siempre ha tenido un compromiso importante, ¿no? Lo mismo que podemos decir que en el siglo XIX destrozamos África, realmente, si nos vamos al siglo XX y comparamos la ayuda que ha propiciado comunidades europeas primero, Unión Europea después, a países subdesarrollados, y vemos eso en la dimensión que le corresponde, tomando referencias con Estados Unidos, por ejemplo, o en su día, hasta el año 90, con la Unión Soviética, realmente nosotros hemos sido mucho más dadivosos y hemos procurado mucho más el desarrollo de todos esos países, principalmente de África o de Asia o del Pacífico, en menor medida, desde luego, de lo que sería Iberoamérica o Latinoamérica, pero bueno, ahí hay una de las fronteras tensas en el mundo, lo mismo que se produce en América, entre una zona como es África, cuyo Producto Bruto Conjunto viene a ser aproximadamente como el de España, todo un continente que tiene un producto similar al de España. Bueno, pues realmente pues la presión migratoria es muy importante, ¿no? Y bueno, eso ha dado lugar incluso pues, acciones que han propiciado un plan europeo ante la crisis migratoria. La presencia tenemos ahí de Ursula von der Leyen, junto a la presidenta Meloni, en fin, se ha visto obligada, digamos, a dar un soporte político y a tratar de propiciar alguna solución. Y bien es verdad que esa zona no es la más problemática, ni la nuestra. La más problemática es la de el Mediterráneo oriental, ¿no? Los datos, bueno, pues debemos decir que, como recordaba, como subrayaba Ursula von der Leyen en el Estado de la Unión, a veces nos confundimos un poco por tanta imagen, que es muy lamentable, por supuesto, pero vemos en las migraciones un problema que cuantitativamente es menor. Una persona que se vaya al fondo del Mediterráneo es suficiente para mostrar esa preocupación, pero bueno, vemos que los datos en cuanto a migraciones serían que poco más de 1 millón de inmigrantes netos es lo que tenemos al año,
salen de aquí 1 millón de personas y entran algo más de 2 millones. O sea que cuantitativamente la cosa no es tan grave. Lo grave es cómo se produce, la de muertos que se generan, la lamentabilísima situación que queda detrás en África y demás. Las llegadas, no obstante, de irregulares, pues las tenemos ahí, ¿no? Y vemos que verdaderamente el asunto muy importante se da, y sobre todo en la época de la crisis, en esa parte oriental del Mediterráneo, digamos, las entradas por la zona de Turquía y adyacentes, que se disparan absolutamente, ¿no? Y seguramente que eso es lo que nos hizo ver que ahí había un problema verdaderamente serio, ¿no? Sin embargo, vemos que en los otros dos extremos, aunque nosotros somos conscientes de que hay muchas llegadas a Canarias, a nuestra costa mediterránea y demás, pero bueno, cuantitativamente no parece que tenga una significación tan importante. Bueno, es un tema que, ya digo, se ha tratado de afrontar con nuevas disposiciones, no vamos a entrar aquí en ellas, pero insisten en lo mismo, ¿no? Facilitar, obviamente, asilo político a aquellos que estén afectados por situaciones más graves, propiciar que se integren los migrantes, que no haya esas corrientes con esa mortalidad, que, en fin, todo lo que se nos ocurriría a cualquiera de nosotros pues se ha plasmado de alguna forma en los papeles y ya digo que hay una percepción muy negativa. Hay que mejorar mucho la situación en la que están esos campos de inmigrantes que hemos, digamos, subcontratado a Turquía, pues son lamentables y obviamente hay que mejorar, ¿no? Pero seguramente que la publicidad que se hace de ello es muy grande en relación a lo que es el tema en sí. Un tema importante en el que la Unión Europea ha participado y mucho, el tema del cambio climático. Aquí partimos de Río 92, de Kioto 97. Solamente la Unión Europea ha estado tirando este tema desde el principio de forma continuada. Ha liderado esto mundialmente. ¿Que haya conseguido unos resultados? Bueno, pues es discutible, pero por lo menos desde un punto de vista interno sí que ha hecho muchas cosas, ¿no? Y ha hecho muchas cosas, como vemos ahí, no voy a leerlo, pero voy a dejar a disposición la presentación ya desde principios de los años 90, lo ha hecho en todos y cada uno de los momentos, pero sobre todo cuando había que poner en marcha eso en el año 2007. Aquí al gobierno español le tocó muy a última hora repartir las cuotas de emisiones, y fue muy difícil, pero se repartieron las cuotas de emisiones y la Unión Europea participó en el protocolo de Kioto desde ese inicio, ¿no? Y por si acaso hay gente que dice, bueno, es que esto es una cosa muy ideológica, muy demás. Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos, año 2003. Tenía publicado eso. Tenía publicado eso porque allí había una directora que había sido gobernadora durante varios años del estado de New Jersey, que estaba nombrada por el presidente Bush, política republicana, que se hizo el harakiri y que mantuvo esto a capa y espada. En la Agencia de Protección de los Estados Unidos, del Medio Ambiental de los Estados Unidos se publicaba en el año 2003 que, de acuerdo con la Academia Nacional de las Ciencias, la superficie de la temperatura, la temperatura de la superficie de la Tierra se elevó aproximadamente 1 grado Fahrenheit durante el siglo último, con un calentamiento acelerado durante las 2 últimas décadas. Hay nuevas y más fuertes evidencias de que la mayoría de ese calentamiento de los últimos 50 años es atribuible a las actividades humanas. Las actividades humanas han alterado la composición química de la atmósfera a través de la emisión de gases de efecto invernadero y los cita. Bueno, pues eso estaba ahí. En aquel momento la dimisión fue, como siempre, por motivos personales o no sé qué. 10 años después ya dijo que realmente tanto el presidente norteamericano como el vicepresidente le habían presionado muchísimo. Bueno, el vicepresidente Dick Cheney
había trabajado para las Cuatro Hermanas antes y trabajó después, o sea que no es de extrañar que ocurriese eso. Entonces, por situarlo un poquitín, porque a veces la comunicación nos lleva a discusiones y siempre hay algún científico en una esquina que dice algo, pero lo que tenemos que ver es que incluso en la Agencia Medioambiental de los Estados Unidos se decía eso. ¿La Unión Europea qué hace? ¿Bonitos discursos? No. Además de bonitos discursos, hace otras cosas. Hombre, aquí hay una trampilla, ¿eh? Yo creo que a mí no me gusta hacer esto. Cuando yo hago los gráficos personalmente pongo el origen en 0. Ahí el origen está en 2500 y la parte más alta está en 4250. Con lo cual, hombre, si le ponemos ahí debajo el eje, lo ponemos aquí a la altura de mi brazo, no nos da una impresión tan fuerte como el gráfico que vemos ahí, pero de todas formas sí que hay, como vemos, una fortísima extensión en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero en los años 60, como después va más o menos eso con sus picos, y como después, cuando se toman medidas, se vuelve a bajar y muchísimo. Esto no es una utopía, esto lo ha conseguido la Unión Europea. O sea, que estamos ahora como estábamos aproximadamente en el año 66, 67, Bueno, y seguimos. O sea, que algo hemos hecho, no solamente son palabras, sino que son realizaciones. El gráfico es de Statista, ¿no? Y en virtud del Reglamento Europeo sobre el Clima, todo esto enmarcado en el Green Deal, los países de la Unión Europea tienen que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% al año 2030. Y el objetivo es que en el año 2050 seamos climáticamente neutros. Bueno, pues es muy importante. Tampoco voy a comentar cada una de las medidas, pero lo que quiero significar aquí es que todo eso es lo que se ha hecho este último año acerca del cambio climático en Europa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cosas que concretamente se han hecho a lo largo del año 2024 en la Unión Europea sobre cambio climático, y eso sobre esa base anterior que decía de una realización clara y una disminución de las emisiones muy clara. Bueno, y entraríamos en un punto en el que se integran algunos de los anteriores, ¿no? Esa unión monetaria, evidentemente, era previsible que produjese shocks asimétricos. Además, se produce justo cuando está dando esos primeros pasos, se produce la crisis financiera. Bueno, solamente voy a poner 2 o 3 diapositivas que ilustran los problemas, porque después me voy a centrar un poco en la repercusión de esos problemas, en cómo la población europea valora eso o no, y en qué medida influye en la toma de posición de los europeos, las europeas, sobre algunas cuestiones, ¿no? Bueno, aquí lo que trataríamos de ver es en qué medida se comparten o no riesgos desde un punto de vista económico, financiero, y vemos que, claro, un problema que antes citaba, ¿no? de la unión financiera, todo eso que tenemos ahí de rojo a la izquierda, en el área euro, y en la segunda columna, que todavía se refiere a la Unión Europea de los 28, incluyendo al Reino Unido, pues son riesgos no compartidos entre los estados. Mientras que si miramos a Estados Unidos y Canadá, en las 2 columnas de la derecha, los riesgos compartidos son mucho mayores. Es decir, que pese a que Draghi hizo maravillas, cuidado, porque seguimos teniendo una fuerte separación en el ámbito financiero y que convendría seguramente mejorar, ¿no? Tendríamos que ver también en qué medida bueno, pues se va produciendo la evolución de los déficits o se va produciendo la disparidad de los tipos de interés, ¿no? Ahí vemos que prácticamente todos los países discurren de forma más o menos parecida, menos uno que es Grecia, que tiene ahí ese pico después de la crisis del 2008 y también aquí, ¿no? Bueno, los demás, bueno, con algunas oscilaciones, pero siguen algo bastante similar, ¿no? Y en cuanto al tema energético, pues claro, ahí vemos la utilización de distintos componentes, como puede ser el gas natural u otro tipo de productos petrolíferos,
claro, vemos cómo hay países muy dependientes, por ejemplo, en lo que sería, digamos, elementos sólidos. En España todavía ahí mantendríamos a la fecha de este gráfico una importancia significativa, ¿no? Pero vemos cómo hay algunos países por el centro y norte de Europa que tienen ese problema de forma importante. Bueno, vistos muy por encima 2 o 3 de los problemas que pueden estar detrás de esto, voy a comentar un magnífico artículo que se hizo respecto a estas cuestiones de la repercusión de diversas circunstancias en los votos que han realizado los europeos a lo largo del siglo actual. Y bueno, vemos cuál es la evolución, aquí el gráfico sí que empieza en 0, del fuerte euroescepticismo, la línea está naranja, y bueno, un euroescepticismo más moderado, pero que bueno, realmente es importante, ¿no? Bueno, eso por darnos una idea. Luego trataremos de reflejar a qué se debe o con qué se puede relacionar, ¿no? Y ahí tenemos los puntos de ese color más clarito, corresponden al año 2000, 2001, 2002, los puntos más oscuros corresponden a los años más recientes. Bueno, vemos como hay algunos países en los que hay una variación importante, pero sobre todo tenemos aquí un grupo de algunos estados, como son Hungría, Italia, Polonia y Francia, donde los votos que se van a partidos euroescépticos son verdaderamente importantes, ¿no? El corte ya se produce aquí con Holanda y otros países que bueno, entran en unas cantidades menores, pero realmente bueno, la preocupación no me extraña. Estuve recientemente en una reunión del Movimiento Europeo de Francia, en Lourdes, organizaban los compañeros de Altos Pirineos, y oí insistentemente repetir 3 palabras: Putin, fascismo y democracia. Os puedo asegurar que estuvieron en la boca de todos permanentemente, y quedé un poco asustado porque soy consciente del problema que hay, pero una cosa es ser consciente y otra cosa es que la gente te lo esté repitiendo una y otra vez porque lo vive, ¿no? y que se nota que es algo verdaderamente importante, ¿no? Bueno, ahí veríamos también pues cómo quedan afectadas algunas zonas. Lo que está más en rojo es lo más problemático, lo que está en color azul oscuro es lo que no representa ningún tipo de problema. Irlanda, por ejemplo, toda la zona esta de Galicia y muy al norte de Portugal, por ejemplo, algunas de las repúblicas bálticas tienen una situación económica fenomenal, bueno, pues y algunas áreas también de buen desarrollo aquí, ¿no? Pero Francia e Italia, que son parte fundamentalísima, o sea, los 6 son algo totalmente determinante en la Unión Europea, están en el foco del huracán, ¿no? Y aquí se desarrolla una idea que no sé muy bien cómo traducir al español, pero podemos decir la trampa del desarrollo, que me da pie para comentar la diapositiva siguiente. Voy a tratar de expresarlo. Estos autores desarrollaron la idea de la trampa del desarrollo en el sentido siguiente: es decir, en un estado, en una región, se piensa por la evolución anterior y por los vecinos que el progreso debe ir en una determinada dirección. Es decir, si nosotros veníamos creciendo en nuestra economía, esperamos crecer. Si nuestros vecinos crecen y nosotros no, pues se produce eso. Entonces, si combinamos el que decaen nuestras expectativas en nuestra propia trayectoria, pero además vemos que vamos rezagados respecto al entorno, es cuando se produce esta trampa de desarrollo que llaman estos autores, ¿no? Y claro, esa trampa de desarrollo, ¿dónde está metida, a más no poder? En Francia. Francia tiene una expectativa de que debería ir mejor y que sus vecinos van mejor, y pues ahí lo vemos, ¿no? Pues es que es toda Francia y bueno, Italia también de forma considerable. Es decir, que estos autores señalan no tanto el nivel de renta o algo así, sino la expectativa que había por la trayectoria anterior y por los países del entorno. Yo creo que es una idea muy interesante y que nos permite explicar algunas cosas. Y después
Traslado aquí, ya siento que se hayan encajado ahí algunas cosas, pero vamos a tratar de solucionarlo antes de pasarlo a disposición. La correlación de los votos euroescépticos. Es decir, donde hay muchos votos euroescépticos, ¿qué pasa? Pues son zonas de alta renta per cápita, o se correlaciona positivamente con la alta renta per cápita, con un porcentaje alto de población envejecida y con una proporción elevada de nacidos fuera de la Unión Europea. Esto no es ideología, simplemente han hecho cálculos estadísticos y han correlacionado unas cosas con otras y les ha salido que donde hay más riqueza y a lo mejor más problema de pensar que esa riqueza se pueda venir abajo, donde hay gente mayor y donde hay una proporción elevada de nacidos fuera de la Unión Europea, hay más votos de euroescépticos. Y la correlación negativa se da ¿con qué? Con zonas donde hay un alto nivel de empleo, donde hay un alto porcentaje de población con educación universitaria o FP superior, donde hay una buena calidad de gobierno y donde hay una alta proporción de nacidos en otro país de la Unión Europea, así como una alta densidad de población. Es decir, zonas más desarrolladas y más vivas tendrían menos tentación de irse al euroescepticismo y en estas otras condiciones es la conclusión de Rodríguez Pose, de Dijkstra y de Poelman en ese artículo del año 2023. Bueno, pasamos a otro de los aspectos que citaba en esa diapositiva inicial, y es el de la COVID, que supuso un desarrollo. Llevamos 19, realmente la incidencia fue fundamentalmente a partir de marzo del año 20, pero esa COVID supuso un desafío muy importante y que en Europa forzó a hacer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el reforzamiento de la cooperación en áreas nuevas. En sanidad no había la cooperación, había una tarjeta sanitaria europea, había alguna cosilla, pero realmente hubo que coordinarse en ese aspecto, ¿no? Hubo medidas específicas, fondos destinados a permitir los ERES, a conseguir de alguna manera mantener una actividad económica que era complicada en ese contexto de la pandemia, pero también se trabajó conjuntamente para la consecución de las vacunas. No hubiera sido posible seguramente sin ese esfuerzo conjunto europeo, no solamente las vacunas, sino bueno, todos los avatares que hay, las mascarillas y todas estas cuestiones que fueron necesarias, ¿no? También se desarrolló una experiencia de gestión en entornos de crisis, en viajes, por ejemplo. Yo recuerdo haber ido a Italia y bueno, sí, rellenar 1000 papeles, ir con la mascarilla en el avión, no sé qué, pero bueno, se gestionó de alguna manera eso, lo mismo que se atendió por la educación y muchas otras actividades que pudieron, digamos, afianzarse por una lógica cooperación europea. Y por último, como algo fundamental y que no es motivo de esta intervención, pero que debemos considerar, el plan de recuperación con emisión de bonos europeos, ¿no? Por primera vez la Unión Europea se endeuda, ha lanzado unos bonos a muy largo plazo y eso supone algo importante. La duda está en hasta dónde llegará eso. Lo sabéis, existe un largo debate de si el presupuesto de la Unión Europea, que es pequeñito, tiene que pivotar más hacia el 2% del PIB europeo o se queda en un 1, algo del PIB europeo. Principalmente el Grupo Socialista pretende que esto permita consolidar un presupuesto más amplio. Los grupos conservadores pretenden que sea algo absolutamente excepcional y que una vez y no más, ¿no? Pero bueno, es una realidad que por lo menos ha puesto eso en discusión. La discusión, lógicamente, acerca de aumentar el presupuesto europeo ya se daba antes. Ahora, además de cuestiones que pueden venir por ideología y demás, tenemos que atender, por ejemplo, el tema de defensa. Tenemos que ver en qué medida eso lo asumen los Estados o lo asume la Unión Europea. Bueno, pues son una serie de cosas. Y otro aspecto que voy a tocar muy brevemente es el de la educación. Sobre todo porque creo que sí que
todos convenimos en que es uno de los escenarios en los cuales se ha producido un éxito importante, ¿no? Un programa que nació muy modestamente y en el que participó un español, Marín, en sus inicios, pues es un auténtico éxito. Con muy poco dinero se ha conseguido mucho. Bueno, estamos hablando no solamente de movilidad de estudiantes, sino que estamos hablando de más de 1 millón de niños Erasmus, 1 millón de europeos nacidos de parejas formadas al albur de esos intercambios que se dieron entre los distintos países, que no era el objetivo en principio, pero bueno, la idea es que eso tiene su importancia. Y más allá de cuestiones de algunos documentos o gráficos o intervenciones que en lo anterior, simplemente os voy a poner los nombres de mis alumnos de Economía Europea de este año. 6 españoles y 16 de otras nacionalidades. Con eso lo digo todo. Con eso lo digo todo. Bueno, pues esto es Europa. Es Europa, ojo, ahí hay 2 escoceses y una norteamericana. Bueno, a mí me alegró mucho ver que había 2 escoceses en clase. Y también que había una norteamericana que, por cierto, se quedó impresionada, porque la primera tarea del curso que les mandé fue escuchar a Ursula von der Leyen en el discurso sobre el Estado de la Unión y comentarlo. Hizo un comentario que yo le pedí que lo publicase en la revista La Facultad, luego no se atrevió, pero que estaba verdaderamente bien, ¿no? Bueno, pero es una realidad, ¿no? Ahí hay turcos, hay checos, hay franceses, hay de todos los sitios, ¿no? Bueno, y pasaríamos entonces ya a una parte final, más libre, una vez que hemos tocado un poco por encima, y os ruego que luego comentéis lo que queráis, porque he querido ser simplemente pues alguien que suscite una serie de ideas, que las pongáis sobre la mesa. Vamos a comentar ahí alguna serie de cuestiones, ¿no? Publicaba ayer Leopoldo un artículo en el cual yo entre saqué ahí algunas palabras, algunos términos, ¿no? Realizaciones concretas, ciudadanía activa, participación, contribución a la civilización, solidaridad, voto, esfuerzo creador, en definitiva, todo eso alrededor de la paz. Son ideas todas que se mueven en torno a lo que la Unión Europea es o lo que puede representar, ¿no? Y en definitiva, la Unión Europea comparte toda una serie de elementos, ¿no? Comparte valores, comparte sistemas democráticos. Hay esa insistencia que tenían nuestros compañeros franceses en la importancia de mantener esos pilares que están en la base de la Unión Europea, de las comunidades europeas. Recordemos, hace muy poquito tuvimos el aniversario del contubernio de Múnich, y nosotros en el Consejo Externo del Movimiento Europeo, con Leopoldo, pero también con una serie de participaciones. Tuvimos en Mieres un acto donde estuvo Severino Arias, bueno, pues tratamos de combinar un poquitín lo que fue la huelgona del 62 y el contubernio de Múnich, y cómo ahí se hizo una defensa a capa y espada de los valores democráticos por parte de todos los partidos políticos españoles, ¿no? Fue un poco esa primera reconciliación pública y que proponía algo que fue apoyado desde Bruselas, desde luego, ¿no? Que no había otra forma de entrar que con la democracia en marcha, ¿no? Tema de las 4 libertades propias del mercado interior, políticas y desarrollo económico, aquí mencionaba la PAC, pero muchísimas otras, un gran espacio de entendimiento y desde luego una responsabilidad global que lleva a Europa a tratar de ejercer en el mundo pues alguna influencia que es poca la que tiene, la verdad, se vería menos, pero bueno, de todas maneras es un esfuerzo que hace. ¿Tenemos problemas? Muchos. Los clásicos son clásicos por algo. Vamos a ver qué decía Ortega y Gasset en el año 49 de Europa Meditatio Quaedam. El que nuestra civilización se nos haya vuelto problemática, el sernos cuestionables todos sus principios sin excepción, no es, por fuerza, nada triste, ni lamentable, ni trance de agonía, sino acaso, por el contrario, significa que en nosotros una nueva forma de civilización está germinando,
Por tanto, que bajo las catástrofes aparentes, en historia las catástrofes son menos profundas de lo que parecen a sus contemporáneos, que bajo congojas y dolores y miserias, una nueva figura de humana existencia se halla en trance de nacimiento. La civilización europea duda a fondo de sí misma. Enhorabuena que sea así. Yo no recuerdo que ninguna civilización haya muerto de un ataque de duda. Bueno, un clásico. Esto se puede firmar hoy. Es que hay que tenerlo en cuenta. La Unión Europea se va perfeccionando. Tiene un montón de problemas. Es que el Comecon no tiene problemas, porque lleva 30 años dando maldas. La EFTA está colgando del espacio económico europeo y lo que existe es la Unión Europea. Concluyo entonces comentando ahí algunas ideas muy, digamos, propias. Aumentamos, hemos pasado de 6 a 27 y tenemos a 10 a la entrada. Cuidado, incluyendo Ucrania, que Ucrania no es Gibraltar, cuidado. Hemos superado varias crisis de todo tipo, Nuestro peso económico sigue siendo grande en el mundo, tanto como productor, como exportador. Nuestra renta per cápita, bueno, ¿que China emerge? Sí, pero cuidado que nosotros tenemos unos datos muy importantes, ¿no? Tenemos una gran interacción con muchísimos estados. Una de las cosas que pasé muy por alto fueron los acuerdos de nueva generación. Eso que el Reino Unido quería para Europa en el año 60 lo tenemos ahora con un montón de países del mundo. Acuerdos de libre comercio, en los cuales eliminamos mutuamente los aranceles. Y, por ejemplo, después nos dan algunos problemas con los productos de la agricultura, lógicamente, ¿no? Pero tenemos una gran interacción, pues, desde con Norteamérica, hasta con Mercosur, hasta con Japón. Bueno, yo recuerdo hace 30 o 40 años las comunidades europeas tenían unas relaciones muy desarrolladas con casi 200 estados del mundo, pero no tenían nada con Japón, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, ahora sí que hay, ¿no? El bienestar de la Unión Europea es conocido, ¿no? Bueno, parece que no, pero nuestros sistemas de seguridad social, asistencias de diverso tipo, son importantes y muy diferentes, ¿no? Sufrimos problemas, obviamente, y hemos citado algunos de ellos. Hay que solucionar. Siempre se ha ido buscando la fórmula más adecuada, siempre han ido perdiendo fuerza. Ahora tenemos un problema importante que es, yo creo, lo comentaba con un gran amigo y compañero hoy por la mañana, con Pepe Rivero, pues de alguna medida diría que hay algunos países que han hecho como ese invitado que pone los pies sobre la mesa al llegar, ¿no? Bueno, no me refiero a ninguna escena de la política internacional que todos conocemos, pero bueno, algo así pasa, ¿no? Yo que estuve en esos países del este, recuerdo como a principios de los años 90 el director de un instituto de investigación de Budapest me decía: mira, es que se está equivocando Europa, porque está dando ayudas para que compremos a Alemania, para que compremos a Francia, y tiene que darnos ayuda para que nos compremos entre nosotros, porque se nos cae todo. Y se las dieron. O sea, yo, en el primer segundo que me decía eso, que todavía no estaba en la discusión pública, oye, qué cara dura tienes tú. Pero claro, 2 segundos después pensé, es que tiene toda la razón del mundo, ¿no? Pues Europa les dio ayudas para que se comprasen entre ellos. O sea, si no hubiera estado ahí Europa occidental, las comunidades europeas, el desastre en el este, bueno, nos hubiera barrido. Se han llegado a acuerdos y a soluciones en momentos críticos. Incluso hemos digerido, pues, la salida del Reino Unido, que es una salida muy importante, ¿no? Y bueno, ahí se ve quien peor parte ha llegado a ser el Reino Unido y no la Unión Europea. Tenemos problemas, como decía, en el tema de capitales, tenemos problemas en una serie de cuestiones, pero bueno, será bueno el tratar de ir buscando alguna medida para paliarlo, ¿no? Y bueno, sin más, yo cerraría aquí lo que es mi intervención y quedo a vuestra disposición para preguntas, comentarios que queráis hacer, y encantado de profundizar en cualquiera de los temas o en otros que entendáis conveniente. Muy bien.
Bueno, pues alguien quiere hacer preguntas, modelo yo, pero voy a hacerte yo las dos primeras preguntas. Brevemente. Al hablar de defensa y seguridad, no has mencionado a la UE, la Unión Europea Occidental. Realmente, desaparecida ya, por cierto, ¿tenía alguna solidez institucional la UE para haberse convertido en ese brazo de la defensa europea? Esa es una pregunta. Y la siguiente. El plan de recuperación fue sin duda uno de los mayores éxitos de la Unión Europea y, en mi opinión, un notable paso en la integración con esa emisión de bonos. En aquel momento, sesudos teóricos de la integración europea llegaron a decir que esto era el momento hamiltoniano de la Unión Europea, en alusión a aquel Hamilton en Estados Unidos que propició la mutualización de la deuda y con ello la integración. ¿Realmente se produjo, podemos hablar de ese momento hamiltoniano? Bueno, pues contesto. No, realmente en el tema militar, no, la UE no llegó a tener una dimensión importante. Nunca se creyó en este tema en Europa y nunca hubo un consenso. Lo mismo que para otras cosas sí, ¿no? El tema del mercado común, que era el gran objetivo al principio, cuando se vio que quedaba muy en el horizonte, se reinventó y se habló del mercado interior, del mercado único, que es lo mismo, pero llamado de otra manera. Pero sin embargo el tema militar quedó ahí aparcado y prácticamente pues no se ha tratado hasta, ya digo, hasta que salió el Reino Unido de la Unión Europea, y se van haciendo avances pero muy tímidos, ¿no? Porque digamos que las necesidades corren como en Fórmula 1 y los avances, pues no sé, pero como mucho van en un utilitario, ¿eh? Y hay todo ese debate, primero de organización, pues claro, lo que decía, la OTAN vino a sustituir la no organización propia de los países europeos. Pero claro, en el momento que también el socio principal dice que tenemos que asumir mayores competencias, pero realmente pues va a haber que dar un paso, porque además tenemos la guerra ahí en la frontera, ¿no? Y esto que comentaba de la descoordinación de los distintos sistemas que tenemos, del gasto que se produce muy ineficientemente, pues nos tiene que llevar a algún tipo de unión. Pero claro, tenemos ahí, y probablemente tú lo sepas mejor que cualquiera de nosotros aquí, las reticencias en cuanto al tema militar. Hay un cierto cuidado, es decir, cuidado que meterse en lo militar es complicado, menos Macron, que Macron va de frente, ¿no? Ahora, la verdad es que yo dudo mucho que esa sea la fórmula, ¿no? Mandar tropas a la frontera de Ucrania, pues no sé yo si no será revolver el avispero, ¿no? Una bomba atómica. Hamilton. Y, perdón, sí, y lo segundo, no, bueno, yo creo que quizás se ha desproporcionado un poquitín, ¿no? Estos fondos yo entiendo que sí que son una ayuda importante para desarrollar la actividad económica, para modernizar en determinados ámbitos. Es que se han orientado todos mucho en unos mismos sentidos, ¿no? Temas de desarrollo sostenible, de digitalización y demás. Pero bueno, no representan tampoco ni una cuantía ni nada. Simplemente yo creo que lo que a veces es importante en Europa es más que los fondos en sí, que son cuantitativamente importantes, el soporte moral, ¿no? Es decir, ojo, que está aquí Europa y somos una entidad capaz de hacer esto y lo lanzamos adelante, y creo que en ese sentido eso es muy importante, más importante seguramente que lo que pueda ser al final la aplicación de los fondos. Porque meto aquí un poco la cuña. La aplicación de los fondos es muy complicada. Aludía en un momento dado a la burocracia, los sistemas de control. Tuve ocasión de desarrollar un trabajo hace un par de años sobre aplicación de fondos. Y claro, algún responsable de aplicación nos decía con mucha razón, dice, mira, es que hay 10 evaluaciones, ¿no? Y yo lo pongo un poco pedagógicamente en la tesitura siguiente, ¿no? Es decir, la primera evaluación te dice que saltes hacia adelante, la segunda que saltes hacia la izquierda, la tercera que saltes hacia la derecha, la cuarta hacia atrás, la otra hacia arriba, la otra hacia abajo y tal. Y al final es un galimatías, es imposible
que 10 evaluaciones que te orientan cómo aplicas los fondos te permitan operar, y hay que andar haciendo trampas porque es que no hay otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que lo tenemos mucho en España, pero también en Europa. Creo que hay una fórmula de control muy decimonónica. Habría que ir a algo que permitiese aplicar los fondos de una forma más ágil y con un control efectivo, en vez de un control documental o contable y demás, un control efectivo. No me resisto a contar aquí la anécdota de cuando estuve en la Universidad de Florencia en el año 90, y en aquella época, bueno, hubo dos cosas que se comentaban por allí. Por una parte, habían estado los sesudos inspectores de la Comisión tratando de ver cómo Italia subvencionaba a la industria siderúrgica, y no lo sabían, y revisaban agendas de los ejecutivos, contabilidades y demás, y al final la cosa era tan sencilla como que los Altos Hornos tenían hecho un puente en el sistema de aprovisionamiento de electricidad, con lo cual todo el consumo de electricidad de los Altos Hornos, que es muy alto, estaba directamente subvencionado por la Red Nacional de Distribución de Electricidad. Bueno, pues tardaron años y años en lograr ver eso, ¿no? O en aquella época fue cuando se movían olivos de material plástico similar, se iban instalando por distintas zonas de Italia para que la supervisión en avioneta viese los olivares. La misma empresa que después fabricó los aviones señuelo en la guerra de Irak, ¿no? Bueno, claro, y esos controles se pasan, pero son inefectivos. En cuanto a las ayudas, ya digo, al final del periodo anterior, del marco financiero plurianual anterior, en España se habían ejecutado 3 meses antes de que terminase el 37%, porque ya hay un corrimiento y entonces se va a aplicarlo durante los 3 años que tienes siguientes, ¿no? Bueno, inyectas ahí toda esta nueva liquidez, digamos, y es muy difícil poder implementarlo convenientemente y bien, ¿no? Seguramente que tenemos todos que desarrollar mejores sistemas para hacer eso, pero lamentablemente yo creo que no va a pegarse ese salto. ¿Preguntas? Sí, abundando en lo que hablabas del tema bélico, y dije espontáneamente la bomba atómica, es que hay que considerar que Francia tiene un arsenal atómico muy respetable, por eso, como tú muy bien decías, tira de frente. O sea, está realmente, considera que realmente desde hace muchos años la bomba atómica puede ser un elemento disuasorio. Por eso dice, oye, cuidado, yo tiro delante, pero aquí tengo la desgracia, ¿no? Era una consideración nada más. Y alguien ha tomado la palabra, sí quería preguntar, o por lo menos en 4 premisas que sacaste ahí, ponías 4 libertades. No lo entendí muy bien. ¿A qué haces esa alusión? Siempre son las libertades del mercado interior. Estamos hablando de movimiento de mercancías, movimiento de personas, movimiento de trabajadores, movimiento de capitales. Las libertades que se lograron en el mercado interior. Hay fallos, lógicamente, se publican periódicamente pues una serie de cosas a revisar, pero bueno, en realidad hay una gran facilidad para que, desde un punto de vista económico, inversiones, mercancías, trabajadores, desde un punto de vista, pues las personas también puedan vivir donde quieran. Y bueno, a eso se añadiría en una serie de países, no en todos, el acuerdo de Schengen. Debo decir que en mi clase de Economía Europea, el primer día les hice unas 15 o 20 preguntillas anónimas, para saber un poquitín qué conocían, y con muchísima diferencia lo que más conocían los estudiantes era Schengen. No me digas. Sí. ¿Y por qué no se había movido antes de que tuviésemos que dejar de cambiar en los bancos la moneda también? Claro. ¿Alguna pregunta más? Sí, presidente. Si procede, ¿no? Sí, por supuesto. Y el parecer del profesor, ¿no? Sobre algunos aspectos. Bueno, lo pintó muy bien, claros, oscuros, orgullosos de donde hemos llegado, pero retos muy importantes, ¿no? Ha pintado algunos de la defensa, las asimetrías financieras y fiscales, bueno, la necesidad de más I+D, bueno, tenemos
y un mundo que cambia de forma vertiginosa y probablemente si no reaccionamos quedaremos atrás, ¿no? Pero en definitiva apuntar algunos, yo creo que pintó también el euroescepticismo, ¿no? La falta de afición, la falta de europeísmo en muchos ámbitos del país. Es muy interesante ese estudio, luego si podemos, si está a disposición, yo quisiera tener. Sí. Bueno, yo tengo la sensación, y alguna vez lo he contado, lo he escrito, que, bueno, lo que tienen es una sensación, yo creo que muy generalizada, ¿no? De que esto del europeísmo tiene que ver, primero, porque me falta de verdad una verdadera identidad europea, de verdad, que haga que todas estas apuestas se sientan como propias, ¿no? Como un proyecto político en el que nos jugamos todo, ¿no? Pero yo creo que también está ligado a la falta de, a un cierto déficit democrático de las instituciones de la Unión, ¿no? El Parlamento es la única institución que se elige y hay una confusión entre Consejo, Parlamento, Comisión o los Consejo de Estado. Ahí hay como que se genera una zona de sombra en realidad en relación con la democracia, ¿no? Con la transparencia. Eso unido a un problema que estamos viviendo con mucha intensidad, que es la acusación de una burocracia excesiva. Problema de gobernanza. Yo creo que, no sé qué opinión tendrá el profesor con respecto a las tomas de decisiones. Yo creo que eso es algo que nos está matando. La unanimidad, las reglas, yo creo que hay que ir a flexibilizar mayorías, me parece, no sé qué pensará el profesor, ¿no? Y eso por una parte. Pero tengo un asunto que preocupa mucho ahora, desde hace tiempo ya, que es la subsidiariedad, y esto hay que explicarlo y entenderlo bien. Parece contradictorio que queramos más Unión Europea, más velocidad en los procesos, y sin embargo, cuando la Unión Europea interviene a veces demasiado en las competencias de los Estados miembros, creándose ahí una zona de confusión tremenda. La expresión de todos los problemas, por citar alguno, es la PAC, y el malestar que está generando en toda Europa la PAC, porque no se respeta de verdad este principio de subsidiariedad, ¿no? De intervención de la Unión. Yo creo que hay graves problemas, yo creo que de gobernanza, de toma de decisiones, en definitiva. Bueno, por terminar, yo creo que los liderazgos tienen mucho que ver con los procesos políticos también, y yo creo que, de mi opinión, desde Jacques Delors, la Unión, el proyecto, ha entrado en una zona, digamos, en fin, una raya horizontal, ¿no? Yo creo que falta liderazgo también. Yo he leído, supongo que el profesor también, los dos últimos informes que parece que son un foco de luz, ¿no? El informe, bueno, el discurso en la Sorbona de Macron el otro día, que, bueno, en el discurso no se atrevió a mandar las tropas a Ucrania ni a hablar del tema atómico, pero es un discurso muy pro-europeo, a pesar de que bueno, a pesar del conocido gradualismo francés, ¿no? Y el informe Letta, que yo creo que yo creo que son dos grandes discursos en la dirección adecuada, por europeístas y demás, pero falta ese salto de liderazgo, ¿no? Bueno, es unas reflexiones apresuradas a de la intervención del profesor y bueno, por conocer la opinión en definitiva. Bueno, pues muchísimas gracias, son muy interesantes todas las observaciones y evidentemente la identidad europea, que es por donde parece que se empezaba la cuestión. Es un tema importante, yo lo he tratado en alguna ocasión, de hecho estuve tentado de incluir algo más aquí, más allá de esa diapositiva inicial, pero se ha estudiado bastante y hay toda una serie de discusiones teóricas acerca de esto, ¿no? Seguramente que deberíamos trabajar más en forzar esa identidad, ¿no? Pero yo no quiero ser pesimista y voy a decir lo que me comentan, por ejemplo, aunque yo doy clase alguna vez, pero no tan frecuentemente, pero me comentan mis compañeros de Madrid que participan en másters internacionales, es decir, cómo claramente se ve quiénes son europeos entre los estudiantes y quiénes son no europeos, ¿no? Es decir, aparentemente entre nosotros tenemos grandes diferencias, pero después, en un curso de un año, en el que están allí pues 50 estudiantes, se nota muy bien que hay más identidad seguramente de la que nosotros pensamos y a lo mejor deberíamos trabajar un poco pensando en esos elementos positivos. Hombre, el liderazgo político, desde luego, buscar un Jacques Delors es como un Messi o como es complicado.
pero sí que seguramente haría falta. No obstante, yo valoro muy positivamente el liderazgo que tuvo hasta ahora la presidenta de la Comisión, ¿no? Porque le tocó un periodo complicado y supo pactar con unos y con otros, y estuvo ahí Tindemans llevando adelante el Green Deal, y en fin, bueno, lo que pasa es que no es algo que pegue un salto tan importante como otras ocasiones. Cuanto al déficit democrático, evidentemente hay que progresar ahí, ¿no? Hombre, el Parlamento Europeo, por ejemplo, pues hace 45 años no se elegía directamente, sino que iba en representación, digamos, de los parlamentos estatales, ¿no? Bueno, pues ya votamos directamente, a ver si votamos efectivamente con un porcentaje de participación alto y votamos bien, ¿no? Es lo que creo que todos los que estamos aquí insistimos mucho, ¿no? A mí cuando me preguntan, ¿hay un peligro de involución? Lo que hay que hacer es ir a votar, y punto. Pues es como se pueden afrontar las cosas, ¿no? Y bueno, respecto, sí, al tema este de subsidiariedad, de burocracia, bueno, hay un ejercicio ahí de reparto, pero sí que lógicamente se ha ido, digamos, incluyendo toda una serie de precisiones que yo creo que habría que adaptar mejor, ¿no? Porque no es lo mismo esa Comunidad Económica Europea de los años 60, con los 6, que tenían una mayor cohesión, que bueno, ahora pues oye, tenemos a Grecia en un lado, tenemos a Irlanda en el otro, Finlandia, Portugal, claro, la diversidad es enorme, y tratar de buscar algún tipo de fórmulas que se apliquen en todos esos sitios, más allá incluso de pisar competencias estatales, pues es que es absurdo, porque no cabe establecer fórmulas universales, eso está claro, ¿no? Y bueno, no sé, creo que más o menos he tocado un poquitín todas las cosas, pero bueno, la gobernanza desde luego es fundamental, y es un ejercicio que habrá que ir desarrollando más. Yo, si me permite el conferenciante, voy a hablar de mi experiencia de 5 años y pico en el meollo del sitio de la toma de decisiones. Esa desafección que existe, yo creo que en parte es una desafección nacional. Estamos hablando de los euroescépticos, y eso se produce no como reacción a las decisiones que se toman en Bruselas, sino como respuesta a decisiones de los países. En Francia, en Italia, el aumento de la ultraderecha no obedece, de los euroescépticos, no obedece precisamente a decisiones europeas. En mi opinión, la desafección se debe fundamentalmente a ese déficit democrático en el que hay que profundizar, pero sobre todo a un problema comunicativo. En nuestro caso, en el español, fundamentalmente, porque en otros países que llevan ya muchísimos más años que nosotros dentro de la Unión Europea, tienen mucha mayor conciencia de ser europeos que nosotros. En Francia, en Bélgica, en Holanda, en Luxemburgo, países donde la gente está moviéndose e interactuando continuamente. El problema es comunicativo. La gente desconoce, Leopoldo, Javier Junceda lo concretará mejor que yo, pero que entre el 60 y el 70 y muchos % de las normas que se aplican en España son adoptadas en la Unión Europea, que muchos de los derechos de los que disfrutamos responden a resoluciones, a sentencias de los tribunales de justicia de la Unión Europea. Y que en este momento pasa un poco como con las vacunas y con la COVID. ¿Quiénes son los que no se están vacunando? O los que no se querían vacunar, la gente joven. ¿Por qué? Porque los mayores todavía tienen presentes en la memoria los estragos que causaba en España la poliomielitis, la difteria, la tuberculosis. Ellos, la única desgracia que han tenido en su vida ha sido el COVID, que encima afectaba a los mayores, con lo cual piensan que no va con ellos. Precisamente, yo cuando me preguntan ¿qué es la Unión Europea? Yo siempre digo mi hija nació en el año que entramos en la Unión Europea. Mi hija ha disfrutado de todas las ventajas a las que se refería antes Alba, como disfrutar de un Erasmus, tener una beca Argo, estar en un intercambio en Macedonia. Probablemente ella no lo valora como lo valoro yo, porque no lo tuve. La mayoría de los que estamos aquí no lo hemos tenido, ¿no? Entonces, hay ese problema comunicativo que se agrava efectivamente
con esas instituciones que nadie sabe lo que hacen. En cuanto a la transparencia, yo creo que las instituciones europeas son de lo más transparente. Una cosa es cómo se toman las decisiones y otra cosa es la transparencia. Pero se puede seguir el rastro desde el primer momento que se pone en marcha una decisión hasta que se publica en el boletín oficial, se implementa en los países y se utiliza, ¿no? Y un porcentaje muy elevado de las desgracias que se le atribuyen a la Unión Europea son cosas de los Estados. La gente cree que las decisiones las toma Bruselas. ¿Qué es Bruselas? La Comisión Europea. No es cierto. Las decisiones las toman los Estados, que son los que tienen la última palabra al final, siempre para decidir si se aprueba o no se aprueba una decisión. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se toma una decisión que nos puede parecer que va a molestar a unos potenciales votantes en un momento determinado ante unas elecciones, la culpa es de Bruselas. Pero cuando se toma una decisión que aparentemente puede beneficiar a los votantes, sacamos pecho y hemos sido nosotros. Yo pongo en los últimos años un ejemplo cuando se decía Bruselas nos obliga a cobrar por transitar por las autovías y las autopistas. Bruselas no nos obligaba a nada. Bruselas nos exigía cumplir un compromiso que fue el que adquirió España a cambio de 140.000 millones de euros, 70.000 gratuitos y los otros en préstamos de los fondos de recuperación. Nos exigió un plan de ajuste de nuestras finanzas y fue España, la propia España, la que propuso, pues vamos a cobrar por circular por las autopistas y las autovías. No imponía nada a Bruselas, fue uno de los compromisos que luego, como bien sabemos todos, se pudo reconducir y al final bueno, pues se cambió por otro tipo de compromisos, ¿no? Perdón por esta... Sí, pero quería, si puedo, una matización. Yo cuando hablo de transparencia no hablo de... Sí, no, entendí. Hablo de transparencia política. El ciudadano no entiende de dónde salen las decisiones, cómo y por qué, ante la confusión. Problema de comunicación, y luego con el tema de que hablabas del euroscepticismo, yo creo que es un tema muy complejo, porque en ese mismo acaba el profesor de señalar un mapa de euroscépticos y resulta que Francia es el país con más volumen de euroscépticos en esto, lo cual indica que no es solo un problema de comunicación y de antigüedad en la Unión. No, por eso decía que también hay problemas nacionales. De fondo. Problemas nacionales. Y en relación con la subsidiariedad, yo creo que tiene más importancia de la que se le da. Estamos sufriendo, con el tema agrario, unos problemas tremendos. Si hay una gran política en Europa, es la política agraria comunitaria. Se les ha ocurrido, voy a poner casi una cosa estrambótica, por ejemplo, pero que sirva de ejemplo para lo que está sucediendo, para entenderlo. Hay a veces una intromisión excesiva en las tomas de decisiones de Bruselas que está molestando muchísimo al campo en Europa, no en España ni en Asturias. Por ejemplo, se les ha ocurrido hace muy poco, desde la Unión, decidir cuál es la época de siega de la hierba para tener acceso a subvenciones. Cosas como estas. Es decir, hay un problema de clarificación que hay que enfrentar de verdad desde el punto de vista de este principio de subsidiariedad. Delimitar bien las competencias y clarificar situaciones, porque no se crea este magma de descontento que amenaza de verdad la ruina desde el punto de vista de la consolidación del proyecto, porque el malestar es enorme en muchos sectores. En todo caso, presidente... Y yo soy un escéptico. Por supuesto. Aquí todo lo contrario. Insisto en una cosa, incluso esa decisión la toman los Estados, no la toma un burócrata en Bruselas. Esas decisiones las refrendan los Estados como es... Bueno, en este caso, yo conozco bien la política agraria, en este caso no. Hay muchas decisiones, por eso apelo a ese principio de solidaridad de verdad. Las normas de la política agraria las aprueban el Consejo de Ministros de Agricultura absolutamente siempre, ¿no? Otra cosa es que haya un exceso de celo por parte de determinados funcionarios en la aplicación, ¿no? Hay un serio problema, yo creo. Sí, el problema es este. Sí, hay una cuestión importante, que es que la complejidad de las decisiones lleva muchas veces a que se pierda, digamos, la posible intervención, ¿no? Voy a contar otra anécdota, ¿no? Es decir, en un trabajo, una charla con antiguos alumnos Erasmus, típica gente entre 25 y 35 años, que fue Erasmus, que lo pasó muy bien, que sigue asociada y se reúnen anualmente y demás en Santander, me llamaron para dar una charla. Entonces, una de las cosas que les comenté allí fue cómo se pueden seguir las decisiones de la Comisión Europea. Nosotros entramos ahora aquí, a través de Internet, habrá 6 u 8 decisiones que están en fase de consulta por parte de la Comisión Europea y que nadie participa. Yo he participado alguna vez, pero somos 4 los que participamos. Entonces, es muy complejo, ¿no?, el sistema de decisión,
pero también la ciudadanía debe saber que tiene que implicarse en los procedimientos, ¿no? Eso exige una comunicación, exige una formación, exige una preocupación, exige estar encima de los temas y muchas veces decirlo. Pongo un ejemplo. Es decir, hace unos años en Belmonte tuve ocasión de participar con una serie de personas, temas en general, de medio rural y demás, y surgió el problema del logo, ¿no? Entonces planteé, mira, vamos a ver, a mí me parece que lo que es un poco, no sé, reducirlo a no sé, algo absurdo, es andar queriendo cobrar unas ayudas por los daños del lobo, cuando lo que habría que hacer sería, bueno, plantear a Bruselas que toda la cordillera cantábrica y norte de Portugal, lo digo porque así metemos 2 estados, producen una gran biodiversidad, y oye, que los fondos que a lo mejor se lleva una fundación ecologista, se los tienen que llevar los ganaderos, pero para eso tiene que haber una asociación, una cooperativa de Cantabria, tiene que haber otra de Bavia, tiene que haber otra de Braganza, y tiene que haber un sindicato de Lugo y tal, y trabajar. Yo llegué a hablar con Antonio Masip, que era eurodiputado entonces, y bueno, a ver si trabajamos un poco en esto. Pero claro, el problema que me encontré fue que al final toda la gente, digamos, del campo me dijo, soy lobo ni verlo, no hay. Claro, si partes de esas cosas, entonces ya rehuyes el problema, ¿no? Porque la forma de trabajar, ¿cuál es? Yo les decía, en Extremadura, por ejemplo, lograron trasladar a Bruselas, porque ya sé que nos resume mucho la cosa, la idea de que la dehesa tiene una biodiversidad inmensa, ¿no? Mi amigo Antonio Gómez-Sal, catedrático de Ecología en la Universidad de Alcalá de Henares, y que es experto en eso, siempre dice que la dehesa tiene más biodiversidad, tú le aplicas los índices de los ecólogos y tiene más biodiversidad que la cuenca amazónica. Pero han conseguido llevar eso a Bruselas, de manera que ahora en la aplicación de la PAC en Extremadura, las zonas de dehesa llevan un coeficiente. ¿Pero por qué? Porque se trabajó anticipadamente y hay ese coeficiente para las zonas de dehesa, ¿no? Que a lo mejor tenía que haberla aquí. Para algunas cosas, si hay un consenso social, y se logra presentar algo convenientemente, ¿no? Pero es muy complejo. ¿Despides? Me parecería interesante borrar el concepto de gente, porque la gente es donde echamos todo lo que no nos gusta, menos a nosotros. Y comprometerse cada uno para que no sea verdad aquello de Bakunin, hombre. Todo por el pueblo, pero sin el pueblo, que somos los ignorantes. Bueno, gracias. Pues nada, que el próximo día 15, como bien recordaba antes Javier Cunceda, tenemos la segunda jornada con Susana del Río y David Ordóñez, que seguiremos profundizando en estos y otros temas que nos van a presentar ellos. Gracias.